Trabajo en la sala de partos de un hospital en Monterrey, Nuevo León. Llevo unos 8 años en esta profesión y he visto de todo: el dolor de las madres, el esfuerzo de los doctores y las enfermeras, el milagro de la vida en su forma más cruda. Pero también he visto otras cosas. Cosas que nadie puede explicar. Si trabajas en este ambiente, tarde o temprano, escuchas historias de fenómenos paranormales. Claro, al principio no te las crees. Las descartas como leyendas urbanas, como simples cuentos para asustar a los nuevos. Hasta que te ocurre algo que te hace dudar de todo. Eso fue lo que me pasó a mí. Era una noche normal de turno. Me encontraba revisando los registros de las pacientes cuando llegó un nuevo ingreso, una mujer llamada Elena. Estaba de parto y su situación era complicada. Llevaba semanas en riesgo de preeclampsia y ya había perdido a un bebé en un embarazo anterior. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación, y mientras la llevábamos a la sala de parto, la sentí apretarme la mano con una fuerza impresionante. «Por favor, no dejen que nada malo le pase a mi bebé», me dijo, con una voz que apenas era un susurro. Intenté tranquilizarla y le aseguré que todo saldría bien. A lo largo de los años, había aprendido que un poco de empatía y tranquilidad podían hacer una gran diferencia en esos momentos tan duros. Sin embargo, en el fondo, algo en mí se sentía intranquilo. Había algo en sus ojos, algo que no pude describir, como una mezcla de terror y resignación. Empezamos el procedimiento y todo parecía ir normal. La doctora Rivera, quien llevaba años a cargo de la sala de partos, lideraba el equipo y nos daba instrucciones precisas. El trabajo de parto fue arduo y agotador, tanto para Elena como para nosotros. La escuchábamos gritar y gemir, luchando por traer a su bebé al mundo. En un momento, la doctora se apartó un segundo para revisar un monitor y me pidió que tomara su lugar temporalmente. En ese instante, sucedió algo extraño. La temperatura en la sala de parto bajó de golpe, como si una corriente helada hubiera atravesado la habitación. Los monitores comenzaron a parpadear y, en una fracción de segundo, se apagaron completamente. Nos quedamos en penumbras, con solo la tenue luz de emergencia alumbrando la sala. Los gritos de Elena cesaron de repente y, cuando miré su rostro, vi que estaba paralizada, con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia el techo. «¿Elena?», le llamé, tratando de ver si respondía. Ella seguía inmóvil, con la mirada perdida en un punto indeterminado en el techo. De pronto, sus labios comenzaron a moverse, murmurando algo que no lograba comprender. Me acerqué para escucharla mejor, y lo que oí me heló la sangre. «¿Él viene? No puedo detenerlo. Él viene por el bebé». Me quedé petrificada. En ese momento, la doctora Rivera volvió a mi lado, intentando reiniciar los monitores y reanudar el trabajo de parto. Sin embargo, Elena seguía en ese estado de trance, como si algo en su interior se resistiera a continuar. Traté de sujetarle la mano para calmarla, pero fue como si estuviera completamente ajena a nosotros. Luego de unos minutos, los monitores volvieron a encenderse y la sala recuperó la iluminación normal. Fue como si aquel momento de oscuridad hubiera sido solo una ilusión, una pesadilla pasajera. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Podía sentir una presencia en la sala, algo frío y oscuro que parecía rodearnos. No era solo una sensación, era casi tangible. Elena finalmente salió de su trance y empezó a empujar nuevamente, mientras la doctora y yo intentábamos retomar el control de la situación. Pero entonces, cuando el bebé comenzó a asomar, escuché un susurro. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero luego lo oí de nuevo, claro como el agua. «Déjalo, conmigo». Giré la cabeza, buscando de dónde provenía esa voz, pero la doctora Rivera y el resto del equipo parecían no haber oído nada. Miré a Elena, pero ella estaba demasiado concentrada en el esfuerzo de traer a su bebé al mundo. Finalmente, el bebé nació. Un niño hermoso, de mejillas rosadas y respiración tranquila. Todos en la sala suspiramos aliviados, creyendo que el momento extraño había pasado. La doctora colocó al bebé sobre el pecho de Elena, y por un instante, todo pareció perfecto. La madre sonreía con lágrimas en los ojos, abrazando a su pequeño como si fuera el tesoro más precioso del mundo.
Sin embargo, el alivio duró poco. Justo cuando estábamos por felicitar a la madre y registrar al recién nacido, el bebé empezó a llorar. Al principio era un llanto normal, como el de cualquier recién nacido, pero poco a poco se volvió más agudo, más desesperado, hasta que se convirtió en un grito ensordecedor. Era como si algo invisible estuviera atormentándolo. Elena intentó calmarlo, pero el bebé no dejaba de llorar. Su pequeño rostro se tornó rojo y su cuerpo se sacudía de una forma antinatural. La doctora trató de examinarlo, pero el bebé parecía resistirse, retorciéndose con una fuerza inusual. De repente, escuchamos nuevamente ese susurro, pero esta vez era más claro, más fuerte, y todos en la sala lo oímos. «Es mío». Sentí un frío indescriptible recorrer mi espalda. La doctora y el resto del equipo se miraron confundidos, tratando de entender lo que estaba pasando. En un intento desesperado, tomé al bebé y lo alejé de Elena, pensando que tal vez se había asfixiado o tenía algún problema respiratorio. Pero en cuanto lo sostuve, el llanto cesó de inmediato. Fue como si el bebé se hubiera quedado sin aire, mirándome con unos ojos oscuros y profundos, que no parecían los de un recién nacido. Y entonces lo vi. Reflejado en el vidrio de una de las ventanas de la sala, había una sombra, una figura alta y oscura que se mantenía inmóvil, observándonos. Era imposible discernir sus rasgos, pero podía sentir su mirada fija en el bebé. Intenté apartar la vista, pero la figura parecía estar en todas partes, rodeándonos, acechando a ese pequeño ser indefenso que yo sostenía entre mis brazos. La figura dio un paso hacia adelante y, en ese momento, la doctora me arrebató al bebé de las manos. Lo colocó de nuevo junto a Elena, quien lo abrazó con todas sus fuerzas. La figura en el reflejo pareció desvanecerse, pero la sensación de amenaza no se fue. Mientras la madre y el bebé descansaban, el resto del equipo y yo terminamos de limpiar la sala en un silencio sepulcral. Después de unos minutos, dejamos que Elena descansara en la sala de recuperación junto a su bebé. La dejé a cargo de una de las enfermeras y me dirigí al pasillo, aún intentando procesar lo que había visto. Fue entonces cuando escuché el llanto otra vez, ahora mucho más bajo, casi como un eco lejano. Decidí regresar a la sala de recuperación para asegurarme de que todo estuviera bien, pero al abrir la puerta, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Elena yacía inmóvil en la cama, con el rostro completamente pálido, sus ojos abiertos, fijos en el techo, y su bebé estaba en sus brazos, o al menos, su cuerpo sin vida. No pude contener un grito al verlos allí, como si ambos hubieran sido privados de su último aliento. Nadie pudo explicarlo. Los médicos dijeron que fue un paro respiratorio repentino, tanto en la madre como en el niño, algo imposible de prever. Pero yo sabía la verdad, lo sentía en mis huesos. Esa sombra, aquella presencia que había estado con nosotros en la sala de partos, había regresado para reclamar lo que creía suyo. Desde aquella noche, la sala de partos nunca volvió a ser la misma para mí. Hola, mi nombre es Laura y soy enfermera en el Hospital General de Ciudad de México. Llevo trabajando aquí más de 10 años, y siempre en turnos de noche. A lo largo de los años, he visto cosas que muchos no creerían, especialmente en el área de pediatría. Pero hay algo, una experiencia que aún me cuesta contar, que me sigue erizando la piel cada vez que lo recuerdo. Todo empezó una noche de octubre, cerca del Día de Muertos. En el hospital, todos comentaban que en estas fechas siempre suceden cosas extrañas, pero yo no les daba mucha importancia. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos, hasta esa noche. Era una guardia tranquila en la sala de pediatría. Solo teníamos a 3 niños internados, y todos parecían estar durmiendo. A eso de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes en el escritorio, escuché unos pasos ligeros, como los de alguien pequeño. Levanté la vista, y vi a una niña que caminaba despacio por el pasillo. Me pareció extraño porque, como dije, solo teníamos 3 niños internados, y ninguno de ellos estaba en edad de andar caminando solo. La niña era pequeña, de unos 6 o 7 años. Tenía el cabello oscuro y lacio, recogido en 2 coletas, y vestía un camisón blanco que parecía algo anticuado. Al verla,
pensé que se trataba de alguna hermana de un paciente que, de alguna manera, se había escapado de su habitación para explorar. Me levanté y, con voz suave, le dije: «Oye, cariño, ¿estás perdida? ¿Quieres que te ayude a regresar a tu habitación?». La niña no me respondió, solo me miró con una expresión muy seria, como si estuviera estudiándome. Sus ojos eran oscuros y profundos, y había algo en ellos que me hizo sentir un escalofrío. Me acerqué lentamente, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el final del pasillo. Aceleré el paso para no perderla de vista, pero fue como si desapareciera en la esquina. Llegué hasta el final del pasillo, pero no había ni rastro de ella. Miré en todas las habitaciones cercanas, pero todo estaba en silencio, y no vi a ningún otro niño deambulando. Algo me decía que esto no era normal, pero intenté no pensar demasiado en ello. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volví a mi puesto, pero el nerviosismo no se me quitaba. Me quedé observando el pasillo, esperando que la niña volviera a aparecer. Y así fue. Unos minutos después, ahí estaba de nuevo, caminando lentamente hacia mí. Me acerqué otra vez, pero esta vez, cuando di el primer paso, escuché un susurro. No supe de dónde venía, pero era una voz suave, como de una niña. Me detuve en seco, y el susurro se hizo más claro. ¿Quieres jugar conmigo? Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, buscando el origen de la voz, pero no vi a nadie. La niña estaba ahí, quieta, mirándome con esos ojos profundos. Entonces, sin mover los labios, escuché la voz de nuevo, como si estuviera dentro de mi cabeza. ¿Quieres jugar conmigo? No pude decir nada, el miedo me tenía paralizada. De repente, la niña comenzó a reír, una risa suave, pero inquietante, que resonaba en el pasillo vacío. Y antes de que pudiera hacer algo, desapareció otra vez. Esa noche apenas pude terminar mi turno. Me quedé en el escritorio, tratando de concentrarme en mi trabajo y evitar mirar hacia el pasillo. Pero cada vez que me descuidaba, sentía como si alguien me estuviera observando. Al día siguiente, le conté a una de mis compañeras lo que había visto, esperando que me dijera que simplemente estaba cansada o que había sido una alucinación. Sin embargo, ella me miró con seriedad y me dijo: «No eres la primera que la ve». Me explicó que, desde hace años, varias enfermeras habían visto a esa misma niña en el área de pediatría. Algunas incluso habían escuchado que la niña aparecía cuando había algún paciente en estado grave, como si viniera a acompañarlos en sus últimos momentos. Me habló de una historia que se contaba entre el personal del hospital, que hace muchos años, una niña había muerto en circunstancias trágicas en esa área, y que desde entonces su espíritu vagaba por los pasillos, buscando compañía. A partir de esa noche, comencé a ver a la niña con más frecuencia. Nunca me hablaba, solo aparecía en el pasillo, observándome con esa mirada profunda y melancólica. A veces, cuando había algún niño en estado crítico, la veía más cerca de sus habitaciones, como si estuviera esperando algo. Una de las experiencias más aterradoras ocurrió unas semanas después, cuando teníamos un caso complicado. Un niño de 5 años estaba muy grave, y todo el equipo estaba haciendo lo posible para estabilizarlo. Esa noche, mientras corríamos de un lado a otro, vi a la niña parada justo a la entrada de la habitación del niño. Esta vez, no estaba sola, parecía haber sombras alrededor de ella, figuras borrosas que no pude identificar. Supe en ese momento que el niño no iba a sobrevivir, y, lamentablemente, no me equivoqué. Falleció esa misma noche, y la niña desapareció junto con él. Desde entonces, cada vez que veo a la niña sé que algo malo va a suceder. Aunque trate de ignorarla o de convencerme de que es solo mi imaginación, hay algo en su presencia que me hace sentir que hay más allá de lo que podemos ver. Muchos dirán que estas cosas no existen, pero yo sé lo que vi. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, quizás habría renunciado al turno esa noche. He pasado años en este hospital, he trabajado turnos infinitos y he visto más dolor del que me atrevo a recordar, pero aquella noche fue distinta. Todo comenzó en la habitación 306,
y hoy, después de todo lo que ocurrió, sigo preguntándome qué pude haber hecho diferente. Era mi turno de madrugada, y aunque mi rutina estaba llena de caos y estrés, nada en aquella jornada presagiaba que algo estuviera fuera de lo común. Cuando llegué, Laura, mi compañera de turno, me informó en voz baja que había un paciente nuevo, uno que se encontraba bajo vigilancia especial. Un hombre, llamado Raúl, había ingresado en cuidados intensivos bajo medidas extremas de seguridad. Los guardias que custodiaban su habitación no dejaban a nadie acercarse sin una justificación concreta, y se decía que incluso el personal médico debía ser cuidadoso. Sofía, ten cuidado con ese paciente, me susurró Laura. Está aquí, pero no por enfermedad. Dicen que es un asesino, alguien peligroso. Ese comentario debió haberme puesto alerta, pero en cambio, sentí una mezcla de fascinación y curiosidad. ¿Por qué estaba allí, tan vulnerable, un hombre considerado un monstruo? ¿Cómo era realmente alguien capaz de matar? Quizá por eso, por esa absurda curiosidad, no cuestioné mi asignación y fui a la habitación 306 en cuanto me dieron la instrucción de hacerle una revisión rutinaria. Al abrir la puerta, lo vi por primera vez. Raúl era un hombre de alrededor de 40 años, con el cuerpo cubierto de cables y vías intravenosas. Su complexión era delgada y pálida, y su mirada estaba clavada en algún punto indefinido del techo. Su aspecto, de alguna forma, no se correspondía con la imagen mental que uno tiene de un asesino en serie. Parecía frágil, inofensivo. Por un momento pensé que tal vez se trataba de un error, que este hombre no podía ser el monstruo que decían. Me acerqué en silencio, tratando de concentrarme en mi trabajo, aunque sentía como la mirada de Raúl se desplazaba lentamente hacia mí. Cuando me incliné para tomar sus signos vitales, él rompió el silencio. «Tienes un perfume dulce, como el de las otras», dijo, en un susurro tan bajo que apenas pude oírlo. Una frase que me heló la sangre, pero mantuve la compostura y continué. Traté de no prestar atención a sus palabras, aunque sentí que había algo perturbador en su tono, en la forma en que lo dijo. Era como si me estuviera estudiando. Las otras siempre tienen ese mismo perfume. Es como si todas ustedes fueran la misma persona, una y otra vez, añadió, mirándome con una media sonrisa. Tragué saliva y fingí no escucharlo. Terminé de hacer mi trabajo rápidamente y me dirigí hacia la puerta, pero justo antes de salir, me volvió a hablar. «Sofía, ¿verdad? ¿Te molesta si te llamo por tu nombre?» Me detuve en seco. Nunca le había dicho mi nombre. Giré lentamente, tratando de no mostrar la sorpresa que me invadía. Mis credenciales estaban escondidas bajo mi bata, y Laura me había hablado de él en un susurro. «¿Cómo podía saberlo? ¿Qué dijiste?», pregunté, tratando de sonar firme. Él solo sonrió, y no respondió. Esa sonrisa, era como la de alguien que guarda un secreto. Salí de la habitación con el corazón latiéndome a 1000, y de regreso en la estación de enfermería, intenté sacudirme el malestar que me había dejado ese breve encuentro. Pero la inquietud no se fue. Durante los días siguientes, cada vez que entraba a la habitación 306, Raúl encontraba la manera de incomodarme. A veces me miraba fijamente, en silencio, y otras, hacía comentarios extraños, a menudo sobre mujeres, sobre cómo todas parecíamos iguales para él, con el mismo perfume dulce. Intentaba mantener la distancia, pero había algo magnético en su mirada, algo que parecía atraerme, a pesar de todo. Una madrugada, mientras terminaba mis rondas, me pidieron que vigilara a Raúl durante unos minutos, ya que el guardia en la puerta había tenido que ausentarse. Fui a su habitación sin decir nada, y me quedé en un rincón, en silencio, observándolo desde una distancia prudente. Fue entonces cuando me habló de nuevo, en un tono más serio, casi arrepentido. «¿Sabes? No siempre fui así. No siempre tuve esta oscuridad dentro de mí». Lo miré, sorprendida, sin saber qué responder. Por alguna razón, en ese momento no sentí miedo, sino lástima. Lo veía en esa cama, con sus manos atadas y los ojos ojerosos, y parecía más una víctima de su propia vida que un monstruo. Quizás en algún momento él también había sido alguien inocente, alguien que no tenía una nube oscura en el alma. O quizás solo intentaba manipularme. A veces, veo cosas, sombras. Ellas vienen a mí,
Me dicen cosas que no quiero oír, continuó, mirándome con una expresión que parecía sincera. Quise preguntarle más, pero en ese momento, el guardia regresó, y tuve que salir de la habitación. Esa noche, no pude dejar de pensar en sus palabras. Me imaginaba cómo sería vivir así, atormentado por voces y sombras, sin descanso. Y aunque me repetía a mí misma que no debía confiar en él, había algo en sus palabras que me perturbaba profundamente. La noche siguiente, cuando volví a verlo, parecía más tranquilo. Me acerqué a su cama para revisar sus signos, y él aprovechó el momento para hablarme de nuevo. Gracias por escucharme, Sofía. Nadie más lo hace. Asentí, tratando de ignorar la sensación de vacío en su mirada. Sentía que de alguna manera me había ganado su confianza, y quizás, en el fondo, eso era lo que me asustaba. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué parecía obsesionado? Esa madrugada, me quedé sola en la estación de enfermería. Estaba revisando algunos registros, cuando noté una sombra moverse en el pasillo. Me giré, y ahí estaba Raúl, parado frente a mí, con una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Cómo saliste de tu habitación?», pregunté, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Él no respondió. Dio un paso hacia adelante, y yo retrocedí. Estábamos completamente solos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Fue entonces cuando me susurró al oído. «Te dije que las sombras venían a mí, Sofía, y ahora vienen por ti». Sentí una presión helada en el pecho, y por un instante, todo se volvió oscuro. Desperté horas después, tendida en el suelo, rodeada de mis compañeros. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente, y que Raúl había desaparecido. Nadie entendía cómo había logrado salir de la habitación sin que nadie lo viera. Desde aquella noche, los susurros de Raúl siguen atormentándome. A veces, al final de un turno, puedo oír su voz, susurrando mi nombre en los pasillos vacíos. Sé que está ahí, en algún lugar, esperando, y temo que, cuando menos lo espere, vuelva a aparecer en la oscuridad para reclamar lo que parece creer suyo. En el hospital, el silencio nocturno tiene un peso distinto. Los pasillos vacíos parecen estirarse y el eco de nuestros pasos se siente mucho más fuerte. Soy Ana, enfermera del turno de noche en el Hospital Civil de Guadalajara, y puedo decir sin miedo a equivocarme que, después de tantos años trabajando en este lugar, he llegado a conocer casi cada rincón, o eso creía. Nunca pensé que algo tan común, como un ascensor, se convertiría en el motivo de mis peores pesadillas. Había escuchado rumores de un ascensor raro en el hospital desde mi primer día. Era uno de los más antiguos, ubicado en el ala oeste, un lugar que pocas veces era necesario visitar, ya que estaba cerrado al público. Sin embargo, el personal médico y de mantenimiento contaba historias de ese ascensor, al que algunos le atribuían fenómenos inexplicables. A menudo se decía que subía y bajaba solo, o que se detenía en pisos donde no había nadie. La mayoría de mis colegas, y hasta yo misma, solíamos reírnos de estos rumores. Pero eso cambió para mí en una sola noche, y desde entonces no he vuelto a ser la misma. Esa noche de invierno, el hospital estaba particularmente vacío. Apenas había pacientes en la sala de emergencias y un par de enfermeras en cada planta. Me encontraba en la tercera planta, en la sala de descanso, intentando mantenerme despierta mientras repasaba algunos expedientes. En eso estaba cuando escuché el din de un ascensor abriéndose. No me hubiera importado de no ser porque ese sonido provenía del ala oeste, que estaba cerrada. Era una zona olvidada, y desde hacía años se usaba solo como almacenamiento de equipo médico en desuso. Me levanté extrañada y me dirigí hacia el pasillo. Cuando llegué a la esquina, vi cómo la puerta del ascensor se cerraba lentamente. Me quedé allí un momento, esperando escuchar de nuevo el sonido de su campana, pero todo volvió a quedar en silencio. Algo en el aire me hizo sentir incómoda, era una sensación pesada, como si alguien estuviera observándome desde la penumbra. Decidí que lo mejor era regresar, así que volví a mi estación y traté de no pensar demasiado en lo que había visto. Me dije a mí misma que sería alguna falla eléctrica, nada más. Un par de horas después,
tuve que llevar una caja de medicamentos al cuarto de suministros, en el primer piso. Me subí a uno de los ascensores cercanos, pero justo cuando iba a presionar el botón, vi que el ascensor del ala oeste había llegado hasta mi piso y que sus puertas se habían abierto. Nadie había llamado ese ascensor, y sin embargo, ahí estaba, como si estuviera esperándome. Me quedé mirando las puertas abiertas. Por un impulso extraño, como si una fuerza invisible me empujara, decidí entrar. Apenas crucé el umbral, sentí un frío inexplicable, era como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Las puertas se cerraron de inmediato, y antes de que pudiera apretar algún botón, el ascensor comenzó a moverse. Mi primer pensamiento fue que me dirigía al primer piso, pero pronto me di cuenta de que no se estaba deteniendo. Pasó de largo por el segundo, el primero, y comenzó a bajar aún más. Observé los números de los pisos en el panel de control, _1, _2. No entendía lo que estaba pasando. En el hospital no existían esos pisos subterráneos, o al menos, no oficialmente. Intenté presionar el botón de emergencia, pero no funcionó. También intenté abrir las puertas, pero era imposible. El ascensor seguía bajando y bajando, como si no tuviera un final. En ese momento, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Fue un susurro, suave, como el murmullo de alguien hablando en la distancia. La voz era apagada, como si viniera de algún lugar profundo. No entendí lo que decía, pero su tono era lastimero, como un lamento. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, casi como si temiera despertar algo en la oscuridad. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Me encontré en un pasillo oscuro y estrecho, un lugar que no se parecía a ninguna parte del hospital que yo conociera. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras, y el suelo parecía cubierto de polvo, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. No había luces encendidas, excepto por una débil lámpara de emergencia parpadeante al final del pasillo. Dudé en salir, pero sentí una fuerza que me impulsaba a avanzar. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo que cada paso me llevaba más y más lejos de la realidad. Al fondo, había una pequeña puerta de metal entreabierta. Sentí una mezcla de curiosidad y terror, pero mi cuerpo parecía moverse solo, como si no tuviera control sobre él. Al cruzar la puerta, me encontré en una sala grande, vacía y sin ventanas. En el centro había una camilla oxidada y alrededor de ella varias sillas vacías, todas apuntando hacia la camilla, como si alguna vez alguien hubiera estado observando algún tipo de procedimiento. En la esquina, una sombra se movía ligeramente, como si algo o alguien estuviera escondido en la penumbra. Me acerqué, temblando, y fue entonces cuando lo vi. Era un hombre, o al menos, lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida y sus ojos vacíos, pero lo más aterrador era su sonrisa, torcida y sin vida. Estaba esperando, susurró, con una voz débil y desgarradora. ¿Quieres jugar con nosotros? Antes de que pudiera retroceder, sentí una presión en los hombros, como si manos invisibles me empujaran hacia la camilla. Me resistí con todas mis fuerzas, pero era inútil. La fuerza era demasiado fuerte, y en un instante, me vi obligada a recostarme en la camilla, sin poder moverme. En ese momento, escuché el ruido del ascensor, y vi sombras que se acercaban, rodeándome, como si fueran figuras humanas pero sin rostro. No pude gritar, ni moverme, solo sentía el peso de todas esas miradas invisibles clavadas en mí. De repente, me encontré de nuevo en el ascensor, con las puertas abiertas en el primer piso. Me incorporé rápidamente, temblando y sin entender si lo que había visto había sido real. Pero al intentar salir, algo me detuvo. Miré mi reflejo en el espejo del ascensor, y detrás de mí, estaban aquellas sombras, mirándome con esos ojos vacíos y sonrisas torcidas, como si me hubieran seguido desde aquel lugar. Desde esa noche, cada vez que subo a un ascensor en el hospital, siento la misma presencia. Sé que ellos están ahí, esperando, y sé que, algún día, volverán por mí. Soy Juan, enfermero de turno nocturno en el Hospital General de Ciudad de México. He trabajado aquí casi una década, pero nada me preparó para lo que sucedió esa noche.
Entre mis compañeros circulaban historias de pacientes que parecían irse y volver a la vida, de sombras que deambulaban por los pasillos, de apariciones en las áreas más antiguas del hospital. Muchos decían que eran solo rumores, exageraciones, relatos para asustar a los nuevos. Nunca pensé que algo así podría sucederme, hasta que me topé con el caso del paciente susurrante. Era un martes cualquiera, ya pasada la medianoche, cuando ingresó un paciente de nombre Rogelio. Era un hombre mayor, rondaría los 70 años, de contextura delgada y mirada perdida. Había llegado en una ambulancia, y según el reporte, lo habían encontrado inconsciente en su casa. Los paramédicos no sabían cuánto tiempo llevaba en ese estado. Cuando lo acomodaron en una cama de la sala de urgencias, él apenas reaccionó. Respiraba, pero sus ojos estaban abiertos y su expresión era inexpresiva, como si su mente estuviera en otro lugar. Mientras preparaba su historial y tomaba sus signos vitales, noté que Rogelio no respondía a ninguno de mis intentos de comunicación. Intenté hacerle algunas preguntas, pero solo se limitaba a mirar al techo, con una mirada vacía que me incomodaba. Su piel estaba fría al tacto y tenía un leve temblor en las manos. Pensé que podía estar en shock bajo el efecto de algún medicamento, así que decidí hacer una anotación en su expediente y seguir con mis rondas. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, mientras revisaba a otros pacientes en el pasillo, escuché un sonido extraño proveniente de la sala donde estaba Rogelio. Al principio, pensé que algún equipo se había desajustado o que alguien había dejado una máquina encendida. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir que era un murmullo. Era una voz baja, apenas un susurro, y parecía decir algo repetitivo. Me asomé a la habitación y allí estaba Rogelio, inmóvil en su cama, con los ojos todavía fijos en el techo. Sin embargo, sus labios se movían, emitiendo ese murmullo constante. Me acerqué, tratando de entender lo que decía, pero las palabras eran apenas audibles, un susurro apenas perceptible. Me incliné sobre él, y entonces logré distinguir algunas palabras. No están solos, no están solos. Se me heló la sangre al escucharlo. Su voz era extraña, como si proviniera de algún lugar muy lejano, de una profundidad insondable. Era imposible no sentir una punzada de terror al escucharlo, sobre todo porque su mirada seguía fija en el techo, sin mover ni un músculo de su rostro. Intenté preguntarle si estaba bien, pero él no respondió. Solo continuó susurrando, una y otra vez, esas palabras enigmáticas. Salí de la habitación con un nudo en el estómago y regresé a la estación de enfermería. Le comenté a mi compañera, Laura, sobre el comportamiento de Rogelio, y aunque ella también se mostró inquieta, intentó tranquilizarme. Es normal, Juan. Los pacientes mayores suelen divagar y susurrar cuando están desorientados. Quizás sufrió algún tipo de crisis o está bajo los efectos de alguna medicina fuerte, me dijo, tratando de restarle importancia. Intenté convencerme de que tenía razón. Sin embargo, algo en el comportamiento de Rogelio me seguía inquietando. Había visto a muchos pacientes desorientados o en estado de shock, pero él era diferente. Su mirada, sus palabras, todo en él parecía estar cubierto de una aura de oscuridad que no lograba comprender. Las horas pasaron y el murmullo no cesó. Cada vez que pasaba cerca de su habitación, podía escuchar ese susurro persistente, como una especie de mantra. No están solos, no están solos. Me vi obligado a ignorarlo y concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, noté algo aún más extraño. Rogelio había empezado a moverse. Al principio eran movimientos sutiles, sus manos temblaban levemente y sus dedos se crispaban, como si intentaran aferrarse a algo invisible. Pero luego, comencé a ver cómo sus brazos se alzaban en el aire, extendiéndose hacia el techo, como si intentara alcanzar algo, o a alguien. Fue entonces cuando comenzó a emitir un sonido distinto, una especie de gemido profundo, gutural, que me hizo retroceder, asustado. La doctora Mendoza, quien estaba de guardia, se acercó en ese momento al escuchar los sonidos y me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué lo que había visto, y ambos nos acercamos nuevamente a la cama de Rogelio. En ese instante, él giró la cabeza hacia nosotros, y sus ojos eran diferentes. Estaban completamente oscuros, como si sus pupilas hubieran dilatado hasta cubrir todo el iris,
dejando solo una negrura absoluta. No están solos, volvió a susurrar, esta vez mirándonos directamente. La doctora trató de hablar con él, de hacerle preguntas, pero Rogelio no respondió. Solo repetía esas palabras una y otra vez, sin expresión alguna. Decidimos administrarle un sedante, esperando que eso lo calmara, pero mientras la doctora preparaba la inyección, él comenzó a reír. Fue una risa baja, suave al principio, pero se volvió más fuerte, más perturbadora, hasta que llenó toda la habitación. Era una risa sin vida, hueca, que parecía no provenir de él, sino de algún lugar mucho más profundo, mucho más oscuro. En cuanto la doctora le inyectó el sedante, Rogelio dejó de reír y cerró los ojos. La habitación quedó en completo silencio, y ambos nos miramos, sin saber cómo reaccionar. La doctora me miró, intentando mantener la calma, pero en sus ojos podía ver el mismo miedo que sentía yo. Debe ser algún tipo de delirio. Quizá está alucinando, me dijo, tratando de convencerse a sí misma. Sin embargo, cuando Rogelio finalmente se quedó dormido, algo en el ambiente de la habitación había cambiado. Había una presencia, una sensación de pesadez que hacía que el aire se sintiera denso, difícil de respirar. La doctora me dijo que me encargara de vigilar a Rogelio mientras se estabilizaba, y luego salió de la sala con rapidez, como si no quisiera quedarse ahí ni un segundo más. Pasaron un par de horas, y la noche transcurría en una inquietante tranquilidad. A eso de las 5 de la madrugada, comencé a escuchar los susurros de nuevo. Esta vez, parecían provenir de todos lados, no solo de la cama de Rogelio. Me acerqué lentamente a su habitación y, para mi sorpresa, lo encontré despierto, con los ojos completamente negros, mirándome fijamente. No están solos, vienen por ustedes, dijo, y esta vez su voz era mucho más clara, profunda, casi inhumana. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera comprimiendo el aire. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Rogelio se incorporó lentamente, aún mirándome con esos ojos oscuros. Entonces, comenzó a decir nombres. Al principio no los reconocí, pero luego escuché mi propio nombre salir de sus labios. Juan. Laura. Mario. Claudia, vienen por ustedes, no están solos. Los nombres que susurraba eran los de todos mis compañeros de turno. En ese momento, un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. Era como si algo hubiera entrado en esa habitación, algo que sabía quiénes éramos, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Logré salir de la habitación tambaleándome y corrí hacia la estación de enfermería, donde encontré a Laura, pálida y temblando. Antes de que pudiera decirle nada, ella me miró con los ojos llenos de terror. Lo escuché, Juan, él también susurró mi nombre. Nos quedamos allí, en silencio, con el corazón acelerado, intentando procesar lo que acabábamos de experimentar. Poco después, llegó el cambio de turno y no pude evitar sentir un enorme alivio al salir del hospital esa mañana. Al día siguiente, me informaron que Rogelio había fallecido a las pocas horas de haber dejado mi turno. El informe médico decía que fue una muerte tranquila, pero Laura y yo sabemos la verdad. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. A veces, cuando estoy solo en el hospital, puedo escuchar un susurro lejano, una voz tenue que parece llamarme desde algún rincón oscuro. Sé que el paciente susurrante no se ha ido realmente. Y, en el fondo, temo que algún día volverá, y esta vez, vendrá por mí.